Bien, va a intervenir a continuación la profesora de la Universidad de Barcelona, Ana Forés. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Habéis hecho el ejercicio ahora o no? Bueno, primero de todo, muchas gracias a Luis por esta invitación y es un honor compartir aquí palestra con el gran maestro y los otros compañeros también de viaje. Intentaré ir un poco más turbo para que no se nos haga la noche y intentar recuperar un poquillo el tiempo que vamos de demora. Bien. Yo creo que Luis, cuando hizo el programa, sabía muy bien de qué íbamos a hablar cada uno, o intuía de qué íbamos a hablar cada uno, porque yo creo que tiene una cadencia que está muy bien, porque vamos a retomar cosas que ha dicho el gran maestro, vamos a seguir con José Ignacio y ahí Jesús y yo, que somos del mismo equipo, para darle ese punto final a Ignacio, que seguro las has... Víctor. Sí, claro, Víctor, perdón, que lo hará maravillosamente bien. Bien, yo quería empezar, como el gran Paco nos ha hablado de la gamificación y del juego, vaya. Digo, ¿jugamos? Sí, bueno, esa es la actitud. Bien, este es un libro de Imma Marín. Imma Marín es una gran referente a nivel de Estado sobre el juego, sobre la importancia del juego, pero sobre todo sobre la importancia de la actitud lúdica. Y la actitud lúdica es muy importante en todas las edades. Fijaros si es importante que las empresas vuelvan a jugar. Y las empresas no están para perder el tiempo. No sé si me explico. Entonces jugamos de pequeños, nos lo permitimos, ¿no? Pero llega esa edad, ¿no? Que vamos a cosas serias, ¿no? Pero las empresas vuelven a jugar. O sea, algo tiene que tener el juego para que podamos jugar. Lo digo para retomar el hilo de antes. Bien, en este libro de Imma Marín, que se llama así, Jugamos, coge el guiño, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas y cada capítulo, ¿no? Tiene una cita. Y os he traído tres. La primera es esta, ¿no? De o jugamos todos o rompemos la baraja. ¿Para qué? Pues por una idea que ya ha salido esta mañana, que nuestro cerebro es un cerebro social, ¿no? Aprendemos con los otros. Entonces esto en la universidad también lo teníamos que tener muy presente. La segunda es, ¿qué hay de nuevo en lo viejo? Esto lo vamos a ver hoy. ¿Por qué están emergiendo lo que está emergiendo, ¿no? ¿Y qué hay de viejo en eso que está emergiendo? ¿Sí? Y la tercera es esa, ¿no? Vale más motivación intrínseca que premio volando, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer con esa actitud lúdica, ¿no? Para despertar esa curiosidad de la cual nos ha hablado justamente el compañero anterior. ¿Os parece? Muy bien. De Reinas Rojas hay muchos libros. Este otro libro son una serie de entrevistas justamente a expertos sobre educación para entender la educación en este momento, ¿no? De tiempos líquidos, de sociedad líquida. ¿Sí? Pero la Reina Roja, ¿dónde la situamos? ¿En qué libro? En Alicia, ¿no? Lo hemos visto antes. Y hay un pasaje de Alicia, no sé si lo recordaréis, que está con la Reina Roja corriendo. ¿Os acordáis de ese...? ¿Sí? Y le pregunta, ¿por qué aquí corremos, ¿no? Y no avanzamos, ¿no? Y la reina le dice, es que aquí tenemos que correr mucho más, ¿no? Para poder avanzar algo. Yo creo que muchas veces estamos ahora en un momento que empezamos a correr, ¿no? Pero ¿hacia dónde? Porque nos detenemos y digo, pues si estamos en el mismo lugar. Entonces, no por mucho correr llegamos más lejos. Esa es una primera perspectiva de lo que estamos viviendo hoy en educación. En sí, aunque estamos en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y en este mundo justamente, ¿no? De los robots y que los robots nos van a quitar el trabajo, ¿no? Bueno, en sí tampoco ha cambiado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, y nos lo ha dicho muy bien Paco, la gente somos curiosa por naturaleza. La gente lo que queremos es saber, y eso no ha cambiado nunca, ¿no? Esa capacidad por saber. Esa capacidad por saber, hay un libro muy interesante
que se llama justamente el no saber. Y el no saber es justamente lo que nos ha explicado Pastor ahora hace un momento. Esa mentalidad de principiante que tenemos que tener, que a pesar de 20 años en la universidad, se permite plantarse y cambiar. Esa mentalidad de principiante, esa actitud, ¿no?, de querer saber. El no saber lo que te dice es, si yo sé este trozo, ¿sí?, mi no saber es esto que le rodea, ¿sí? Si yo sé así, mi no saber, ¿cuál es? Esta otra área. Si mi saber es así, fijaros mi no saber cuál es. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando vayamos por la vida, no, es que yo ya, ¿no? Los yoyas, ¿sabéis quiénes son los yoyas, no? Tú me vas a decir si yo ya, ¿no? Si yo ya llevo tiempo aquí, ¿no? Y es esa invitación, ¿no? Aunque crea que sé, a lo mejor no sé todo lo que puedo saber. ¿Sí? Bien, ¿y todo eso por qué? Porque estamos en un momento VUCA. Seguro que esta palabra ya os suena, ¿no? ¿Os suena? Sí, no, sí. VUCA. Aún no, todavía no. Momento VUCA. Momento VUCA significa que en el momento que estamos hoy en día es un momento donde todo es volátil, todo es incierto, porque la U es en inglés, si no sería VICA aquí. Todo es ambiguo y todo es complejo. ¿O no? Os pregunto. Si todo es incierto, si todo es ambiguo, si todo es complejo y si todo es volátil, ¿hacia dónde educamos? ¿Solución? ¿Innovación? ¿Otra solución? Dime. Fomentar la confianza. Muy bien. Vosotros estabais aquí elegidos, ¿no? Vamos a ver. Que están elegidos, estáis elegidos aquí para venir. Yo os propongo tener visión, tener esa capacidad de generar futuro. Si el futuro es incierto, ¿no? Dicho de otra manera, hace 2 generaciones para atrás, ¿no? Tú estudiabas para abogado y sabías que ibas a ser abogado, casi siempre, ¿no? Ibas a tener una pareja casi siempre, para toda la vida, ¿no? Ibas a tener una casa casi siempre, para toda la vida. ¿Esto es así ahora? Casi siempre que no. ¿No? Entonces, ¿cómo lo hacemos para vivir en esto que está súper cambiando? Entonces, propuesta, tener esa visión de generar futuros que no sabemos. ¿Sí? Tener esa imaginación, esa capacidad creativa que nos ha hablado también Paco, ¿no? Para crear mucho más allá, ¿no? Tener esa agilidad o esa flexibilidad, esa adaptabilidad, esa plasticidad para cambiar. Porque si me quedo ahí rígido con mis 20 años, ¿no? Pues no avanzo. Entonces, ¿cómo soy flexible a esos cambios? Y compartir. Compartir es otra clave. ¿Por qué? Porque lo que a mí no se me ocurra, se le ocurrirá a él. Y lo que a él no se le ocurra, se le ocurrirá a él. Y lo que a él no, a él. Pero tenemos que estar en red, como nuestro cerebro, estar en red. Cuantas más conexiones hagamos, más inteligentes, colectivos seremos. ¿Sí? Y eso de que lo que pasa en mi aula solo pasa en mi aula, se ha acabado. Bueno, o no, ¿no? Pero seríamos poco inteligentes. Y en ese compartir, pues ahora hay muchas experiencias, desde maestros de primaria o infantil hasta universitarios, que comparten. Lo comparten en blogs, lo comparten en los vídeos, ¿no? Los vídeos que estáis haciendo aquí, ¿no? Pues son compartidos. ¿Y por qué no podemos compartirlo mejor? Si lo que queremos es tener la gente mejor formada y ella lo hace mejor que yo este tema, ¿por qué yo no puedo tenerla a ella? Por mi ego. ¿No? Quiero decir que eso. Si todo esto ahora os ha destarotado, tranquilos.
¿no? Que respecto al mundo no somos nada. ¿No? Bien, muchas cosas de las que os estoy explicando lo hemos escrito en este libro que se llama eso, Resiliencia y Neurociencia. Hemos hecho un guiño a Los patitos feos del gran Cyrulnik, que es el gran libro de resiliencia, el primero así con peso y solera. Y Los cisnes negros es también una alegoría a Taleb, con su libro de Los cisnes negros, para explicar justamente el momento de complejidad en el que estamos. ¿Sí? ¿Por qué un cisne negro? La alegoría al cisne negro es, hace un tiempo, cuando Internet no existía, ¿no? La gente que veía solo cisnes blancos, con lo cual, ¿qué se creía? Que todos los cisnes son blancos, ¿no? ¿Sí? Hasta que hubo una expedición, ¿no?, que descubrió un cisne negro. Y esta metáfora del cisne negro es aquello que es altamente improbable, pero que existe. En el mundo de hoy hay muchos cisnes negros. Cuando lo creíamos tenerlo todo controlado, nos aparecen los cisnes negros. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con ese cisne negro? Pues hay que aceptarlo, ¿no? No lo vamos a echar, pobrecillo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos cisnes negros? Un cisne negro también es un alegato al momento de complejidad que hemos dicho, ¿no? Y cuando una cosa es compleja significa que está entretejida, ¿vale? Entonces, lo antagónico a la complejidad es la... Muy bien, lo sabemos, ¿no? La simplicidad. Entonces, ¿cómo hacer las clases simples? ¿Cómo devolver la simplicidad en educación? Porque ahora, pues, voy a hacer un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de allí y un poquito de acá. Y nos hemos perdido. Y nos hemos perdido. Entonces, volvamos a la simplicidad. Y la simplicidad, Pastor también lo ha dicho, ¿no? A veces es renunciar a mucho contenido, pero a lo mejor mucho contenido no es lo mejor. Sino, ¿cuál es el contenido mejor? ¿Cuáles son las estrategias mejores? ¿Dónde pongo el énfasis en la atención? ¿Dónde pongo el énfasis en la metacognición? ¿Dónde pongo el énfasis en el feedback? ¿Dónde pongo el énfasis en el aprender a aprender? ¿No? Aquello de las competencias, pero de verdad. Porque eso sí que les dota de herramientas para después ser imaginativos, ser creativos, ¿no? O poder generar la visión. Porque esas son las herramientas para el mundo que estamos o el que nos viene. Aquí también hago un guiño a Wagensberg, que murió el año pasado. O sea, este no, el otro. Y él hace este libro que se llama Más cómo, menos por qué. Y yo haría la frase al revés. Si yo tengo claro el por qué hago lo que hago como maestro, como profesor, el cómo me vendrá solo. Digo que muchas veces nos perdemos en los cómo y perdemos el enfoque del por qué. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? ¿No? ¿Por qué? Si yo tengo claro el por qué, la metodología, hay para escoger la que quieras. Pero hay que saber el por qué. ¿Sí? Entonces, ¿por qué están emergiendo ahora pedagogías emergentes y metodologías emergentes? Porque estamos en un momento de interregno. Dice, esta nada más hace que decir palabrotas. Estamos en el interregno. Este es un concepto que recupera Bauman, ¿no? Y lo que dice Bauman, ¿qué es? El concepto de interregno es muy fácil de entender. Es todo lo viejo, estamos viendo que ya no nos sirve, esas aulas del siglo XVII ya no nos sirven, pero lo nuevo no hemos dado tiempo a consolidar. ¿Se entiende? Por eso estamos en el interregno. Lo viejo no nos sirve, pero es que lo nuevo no le hemos dado tiempo a consolidar. ¿Sí? Y eso pasa con estos momentos de incertidumbre y emergencia. Y en este momento de interregno es cuando afloran propuestas, porque dices, por aquí ya sé que no, pero por aquí quizás, o por aquí quizás, o por aquí quizás. ¿Me explico? Eso también lo escribimos con todo el grupo de
de compañeros que intentamos dar preguntas, no respuestas, ¿no?, a esas pedagogías emergentes. Y el resumen, José Blas nos lo hizo en una infografía súper bonita. Y justamente intentamos eso, preguntarnos cosas del momento actual en educación. La primera pregunta es ¿hacia dónde vamos? Y Javier Martínez nos daba ahí unas pinceladas, ¿hacia dónde vamos en educación? ¿Por qué estamos en esta primavera pedagógica? ¿Qué significa esa primavera pedagógica, ¿no? ¿Y por qué ahora, que lo sepáis, la buena noticia es que estamos en un momento de primavera pedagógica? Que esto solamente ha pasado 2 veces más en toda nuestra historia. Estamos en un momento ideal que no tenemos que dejar morir. Ahora a todo el mundo le preocupa la educación, todo el mundo está dispuesto a moverse. El peligro, que nos quedemos igual o que nos maten. ¿Sí? ¿Qué debemos desaprender para cambiar la educación, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro es un cerebro que aprende, que le es súper fácil aprender, pero que le cuesta mucho desaprender. Entonces, ¿qué tenemos que desaprender para seguir educando? ¿Qué hay de viejo en lo nuevo, ¿no? Porque si tú coges una metodología X, ¿no?, y rascas un poco, dices, esto es de Crowley, o esto es Montessori, o esto es Dewey, ¿no? O esto es, ¿no?, cualquier clásico de educación está detrás de una propuesta que ahora decimos nueva, ¿no? Entonces, conocer las fuentes de donde venimos también es muy bueno, porque nos da esa solera, ¿no? Es decir, ¿sí? ¿Qué nos dice la neurociencia, ¿no?, sobre las pedagogías emergentes, sobre el poder de la innovación, sobre el poder de la evaluación? ¿Podemos cambiar algo en educación si no cambiamos la evaluación? Entonces, la evaluación ha de ser la primera que pongamos en cuestión, porque la evaluación es nuestra aliada, no es nuestro enemigo. La evaluación nos permite saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Pero tenemos la losa de la evaluación como una cosa, ¿no?, que nos categoriza, ¿no? Soy un 5. Pues no soy un 5. Bueno, espero no ser un 5, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la evaluación? ¿No? Por ejemplo, uno de los estudios que se ha demostradísimo es que si los estudiantes saben las reglas del juego de cómo serán evaluados, rinden más. Dicen, mira qué tonto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tan sencilla? Es una pregunta, ¿por qué? Hipótesis. Porque da seguridad, da confianza, lo ha dicho el compañero, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. En todo. Bueno, podemos discutirlo, ¿eh? Pues quedamos ahí. Bueno, ahí tenéis otras pedagogías emergentes. Bien, ahora aquí también os quería traer otro libro que a lo mejor ya lo habéis leído, de Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo lo tenéis situado, más o menos. Tecnología, ¿no? Cristóbal Cobo es uno de los grandes referentes en el mundo de las tecnologías. Ahora está en el Plan Ceibal en Uruguay. Ha estado en Inglaterra, en España. Bueno. Él ha escrito este último libro que se llama así, Acepto las condiciones, ¿no? Y un poco pone en crítica también pues, todo lo que hay detrás de ese aceptar las condiciones. Cuando tú no abres cualquier página web, ¿no?, y dices, acepto las condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí detrás? Es un libro muy interesante. Cristóbal Cobo, yo creo que todo lo que hace es muy interesante, es muy reflexivo y muy fundamentado. De todo el libro, nomás os traigo un punto para fijar la atención. En un primer capítulo habla de eso, de las brechas y asimetrías que se diversifican, y de todo lo que explica, os voy a fijar más la atención en estas dos cosas. Justamente lo que nos ha dicho Paco, ¿no? Si distribuyes la atención, también la diluyes, ¿no? Si en clase lo que hacemos es distraer la atención, es más fácil que se diluya, ¿no? La atención es ese valor tan preciado que tenemos que saber focalizar, 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 ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos para focalizar la atención, ¿no?
Y la segunda conclusión que él llega aquí en el primero es apaga el teléfono y enciende la vida. Y también nos lo decía Paco esta mañana, ¿no? Los niños pequeños necesitan el mundo real. Necesitan el mundo real para sus patrones. Porque si no, tenemos un problema. Y él nos reta a esto. Por ejemplo, dice, claro, está más que demostrado que, por ejemplo, cuando antes tú ibas a una tienda, ¿no? Los tenderos lo hacían todo de memoria. Hay algún tendero que aún lo sigue haciendo de memoria, las cuentas, las sumas. Claro, pues no es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Os lo pondré en vuestra vida. ¿Cuántos teléfonos de memoria os sabéis ahora? ¿Y hace 10 años? Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, a ver, el cerebro también es espabilado, ¿no? Y dice, que no lo usas, tranquila, que ya me encargo yo de borrarlo. Entonces, ¿cuántos de vosotros ahora podíais planificar dónde ir sin GPS? Sí, muy bien, pues es una actividad más que buena, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacemos? Elegimos no elegir. Elegimos no elegir, o sea, que elijan otros por mí. ¿Cuál es la ruta? ¿No? ¿Para qué pensar? Uf. Claro, es que pensar cansa, ¿eh? Y os lo digo en serio. Claro, mucha energía se va en pensar. Pensar cansa, entonces ¿para qué? Si yo tengo una prótesis, cuidado a la prótesis el valor que le estamos dando, ¿eh? Porque si no hacemos ejercicio nos atrofiamos, y si no hacemos ejercicio nos atrofiamos. ¿Sí? Bueno. Para hablar de atención, yo os recomiendo este TED de Charo Rueda. Charo Rueda también es una investigadora de Granada, súper espectacular, ¿no? Y en este TED ella explica eso, cómo la atención es el corazón de la inteligencia. Y refuerza esta idea que también explicaba Paco, ¿no? De la importancia de la atención. Porque si no hay atención, no hay aprendizaje. Es la puerta. Es la puerta. Si cada 10 minutos se nos va la atención, imaginaros. Es que si no hay atención no hemos aprendido nada. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? ¿Sí? Entonces, ella lo que demuestra son sus estudios de cómo se puede mejorar o trabajar la atención, ¿no? O sea, la atención la podemos mejorar, pero claro, hay que ejercitarla, como todo. Hay que saber cómo. Y por eso nos propone cómo. Bueno, de la atención no explicaré más porque Paco lo ha explicado súper bien, ¿no? Los diferentes tipos de atención, ¿no? Y sobre todo la atención ejecutiva para aprender, ¿no? Y para aprender cosas nuevas. Y aquí hago un alegato porque esto fue una contra de La Vanguardia, donde Taneda lo que decía eso, ¿no? Dice, yo creo que pronto estaremos tan saturados de lo virtual que muchos querrán volver a lo presencial. Porque vamos así, como el péndulo, ¿eh? Ahora todo presencial, ahora todo virtual, ahora todo no sé, ¿no? Vamos. Entonces, ¿cómo nos reequilibramos, ¿no? En este péndulo? Porque ni todo es una cosa ni todo es la otra, ¿no? Pero sí que quiero rescatar también una frase de un gran maestro, que era Manuel Esteve, que lo que decía es, ¿cuál es nuestra gran misión como profesores universitarios? Nuestra gran misión es justamente ser maestro de humanidad. Y es lo que te dicen, un robot nos va a robar todo, menos la parte más humana. ¿Y cuál es la parte más humana? Que somos diferentes a los robots. Esa es otra pregunta. La autoconciencia, de empatizar, la creatividad, la compasión, que también ha hablado antes Francisco. La creatividad, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? De focalizar. Vale, ahora necesito un voluntario que lleve gafas. O voluntaria, ¿eh? Tin, 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 tin. No os va a pasar nada, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos un voluntario. ¿Tú has tenido un sueño alguna vez de poder ver sin gafas?
quiero que mires, esto es un agujerito muy pequeñito, mira por el agujerito lo que quieras, a ver qué ves. ¿Vale? Hazme un poco el anime, donde quieras. Pero largo, ha sido elegido porque sabe la respuesta. ¿La respuesta es? ¿Qué respuesta? ¿La respuesta física de esto? La difracción de la luz en los bordes. Mira cómo lo sabe. Sí. Esto es, si no lo sabéis, ¿cómo se llama eso? ¿El agujero? Bueno, una rendija, una estenopeico. ¿no? Ah, sí, la cámara estenopeica, sí. Muy bien. Pero bueno, básicamente... ¿Puedo hablar aquí? Pues si no, aquí. Sí, bueno. Sí. Como soy miope, muy miope, tengo una ventaja. Y esto explica la razón por la que cuando un miope empieza a ser miope, cierra los ojos y va mirando así, ¿no? A ver si ve un poco más. Lo que está haciendo es usar esto sin tenerlo. Muy bien. Sí, sí. Alguno... Ay, perdón, claro, estamos aquí como compartiendo. Si alguien lo duda, lo podéis hacer con vuestra mano. O sea, hacéis un agujerito súper enano, os quitáis las gafas, ¿vale? Y a ver si veis bien. Los que lleváis gafas es cuando más sorprende. Claro, los que veis bien, pues ya... ¿Para qué? ¿Lo veis o no? ¿Sí? Vale. Un pinchacito con un alfiler, una cartulina. Claro, un pinchacito con un alfiler en una cartulina y ya lo tenemos, ¿sí? Vale, ¿por qué hacemos este ejercicio? Muchas gracias. Bueno, un aplauso a este chico. Así, trabaja la gafas. ¿O me prestas 2 de esos? Bueno, esto es lo que pasa cuando vas al oculista, que es muy cachondo y me dice, mira qué he inventado. Pues es esto. ¿Para qué lo traigo aquí? Por la importancia de saber enfocar, ¿no? Fijaros, con el agujero más pequeño vemos mejor. ¿Nos dice algo esto? Con el agujero más pequeño podemos ver mejor. La simplicidad, vemos mejor. ¿Sí? Bien, traigo otro libro, no será por libros, ¿eh? Sobre las malas noticias. Sobre las malas noticias, ¿no? Tenemos una tendencia a creer que el mundo va peor, ¿no? Y nos lo dicen, y nos lo vuelven a decir, y nos lo vuelven a decir, y nos lo vuelven a decir. Y ahora rescato tu palabra confianza. Si a los jóvenes que estáis aquí os decimos, es que lo vais a tener fatal, ¿qué hacéis? Los estoy mirando, las jóvenes estas. Lo vais a tener fatal, ¿eh? ¿Qué hacéis? Claro, entonces, ¿cómo creamos confianza? Con el miedo no. Pues lo voy a tener fatal, no tengo esperanza. ¿Para qué luchar? Entonces, ¿cómo hago para tener confianza? ¿No? Entonces, ahí viene el espíritu crítico, ¿no? Tenemos que ser críticos con las noticias que vemos, porque no todo lo que nos dicen es cierto. Y de ahí la evidencia y de ahí las evaluaciones. No todo lo que nos dicen es cierto. Y este libro intenta demostrar justamente que no el mundo va peor, aunque nos lo intenten decir, ¿no? E intenta demostrarlo, pues eso, con patrones para ver y ejemplificar que el mundo no va mal. No va tan mal como nos dicen que va. Después cada uno que crea lo que quiera, ¿eh? Yo lo que rescato aquí es el espíritu crítico. Y la neuroeducación lo que es un canto a ser críticos. ¿Qué evidencia hay aquí detrás? ¿Qué datos hay aquí detrás? ¿Quién lo demuestra que ha sido así? Y eso nos lleva, pues eso, a ese círculo de empatía, eso, a la confianza, ¿no? Y a la esperanza. Y el último libro, ya con esto acabo y ha sido Y pie a Jesús, es de Alfons Cornella, no sé si lo conocéis. Él es un líder en ver tendencias de futuro, ¿no? Es un visionario. Él cada año hace unos radicals, que es un encuentro de 2 horas donde explica cuáles son las tendencias de futuro. Es una máquina este hombre. Y este es su libro sobre educar a los humanos, ¿no? En Educar a los humanos justamente nos habla de cómo en este mundo, ¿no?, más robotizado, cómo podemos rescatar justamente lo más humano que hay en nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, dice cosas como la curiosidad, que nos ha hablado perfectamente Paco, ¿no?
O dice, las máquinas son inteligentes porque nosotros le hemos puesto el algoritmo inteligente, no porque ellas sean así, sino porque hay alguien detrás que ha hecho el algoritmo pertinente, ¿no? Entonces, ¿cómo perseverar y cómo rescatar, ¿no?, lo que nos hace más genuinos a nosotros mismos? ¿Sí? Y por tanto, vuelvo a Wagensberg, ¿no? Cambiar la respuesta es la evolución, pero cambiar la pregunta es la revolución. Que los alumnos se sepan hacer preguntas. Esa es la clave de la educación. Que los alumnos se sepan hacer preguntas. Y esto no es nuevo, esto es el método socrático. O Freire con la pedagogía de la pregunta. Pero esa es la clave del éxito. Si yo tengo un alumno que se sabe hacer preguntas, es el alumno curioso, que está atento y que quiere aprender. Entonces, ¿cómo generamos que ellos se hagan las preguntas? No que nosotros les hagamos las preguntas, sino que ellos se hagan las preguntas. Esa es la clave del éxito. Hemos dicho, pensar cansa, lo que os estoy diciendo ahora es cansaros aún más, ¿no? Pero tenemos que saber eso, hacer este giro de mirada. Esto es una escultura que cuando la giras ves la persona, cuando la giras ves el ADN, ¿no? Alfons Cornella decía, ¿no?, que estamos en un momento justamente de resiliencia, de una resiliencia comunitaria, porque es generar oportunidades. Y en eso acabo con 3 alegorías del libro que son el resumen de la conferencia, que es cultivar la curiosidad y atención por el placer de aprender, ¿no? Tenemos que tener alumnos que quieran venir a clase porque quieran aprender. Generar oportunidades, rescatar lo genuino de la tecnología. La tecnología nació para mejorar nuestro día a día, ¿no? Entonces, que la tecnología no nos apodere, sino que la tecnología nos ayude, ¿no? Y pensamiento crítico, científico y buscar esas evidencias en todo lo que hacemos, ¿no? Con un poco de humor para acabar. Os invitamos, Jesús y yo, al segundo congreso de neuroeducación que haremos en octubre en Barcelona y muchas gracias. Yo ya me iba, me hice preguntas. ¿Preguntas? Ahí hay una. Aquí hay otra. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes, en primer lugar, por las comunicaciones. ¿No se oye? ¿Sí? Me presento, soy Natalia López, de Tamer Creative School, de Sevilla. Usted hablaba de la eliminación de los elementos distractores dentro del aula, como los móviles y otros dispositivos. 2 cosas. Lo primero, una reflexión. Si los docentes son conscientes de que hay muchísimos más elementos distractores que no sean los aparentemente visibles, como móviles o cómics o cosas que traigan los alumnos al aula, sino dentro del propio aula. Yo acabo de hacer un estudio en varios colegios acerca del impacto visual al que estaban expuestos los alumnos, y para sorpresa de muchos profesores, bueno, pues la sobreestimulación, sí. Los niños estaban sobreexpuestos a una cantidad de información a la que no atendían en primer lugar y que no habían ni procesado ni guardado en su memoria directamente. Totalmente. Les introduje un estímulo novedoso durante un corto periodo de tiempo y lo retiré y era el único que habían guardado en su memoria. Entonces, bueno, los profesores me decían, ¿cómo puede ser esto si llevan con 20 carteles de los que como mucho recuerdan 2 o 3, la mayor parte de los alumnos llevan desde octubre, desde principio de curso? Son temas que hemos tratado en clase una y otra vez, son conocidos para ellos. Digo, bueno, pues para eso se hacen estas cosas, para que un poco recapacitéis acerca de todo eso, porque bueno, creo que para determinados perfiles, además de niños,
puede suponer un estrés y una sobreestimulación innecesaria, ¿no?, en clase. Bueno, esa era una reflexión que lanzo un poquito al aire y me gustaría saber la opinión que tiene usted y, bueno, lo hago extensivo un poco al resto de ponentes acerca de la utilización de herramientas de neuromarketing no invasivas para determinadas cosas dentro del aula, ¿no?, como eye tracker o periféricos para cosas puntuales, porque sé que evidentemente son costosas y que tratamos con infancia, con lo cual, bueno, también eso un poquito, hay un poco de reticencia, ¿no? Pero bueno, simplemente por saber su opinión acerca de ello. Vale. Gracias. Te respondo a la primera. Yo soy más filia que fóbica de las tecnologías, ¿eh? O sea, yo tengo un itinerario con las tecnologías muy, muy largo. Para hacerte un ejemplo, este año en la asignatura con educación social, en didáctica, introdujimos el Twitter, ¿vale?, como herramienta. O sea, la misma actividad pensada sobre papel, ¿no?, pero con Twitter. O sea, a tope. Estaban a tope. Y dices, a ver, en Twitter, no en Instagram. Y dices, pero a ver, que os estamos pidiendo lo mismo, que, ¿no? Pero ya está, estaban enganchadísimos, porque es su lenguaje, es su contexto, es su herramienta. Yo me abrí Instagram solamente para eso. Y después cerré Instagram, porque no quería más, ya no quiero más, ¿no? Pero claro, es su lenguaje, es su manera de... Tú les pones en su medio y ellos te dan. Entonces, nosotros también tenemos que estar abiertos a esos lenguajes o esos entornos o esos contextos, ¿no? Y de la siguiente pregunta, pues depende. Depende del alumno, depende de la edad, depende del centro, depende de la necesidad, que el cerebro es único. Entonces, cuidado con estandarizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luz Reyo, que hace un trabajo súper interesante con dislexia, ¿no?, pues tiene propuestas para trabajar con niños disléxicos que son una maravilla. Ahora, ¿que todo el mundo tenemos que? No. Entonces, hay que ajustar, pues claro, a cada niño o cada niña o cada grande, depende con quién estemos. Hola, lo primero, felicitarle por la excelente presentación que ha hecho. Mi pregunta es muy concreta. Ha hablado de que estamos ahora en una primavera pedagógica y, si no he entendido mal, que ha habido 2 primaveras pedagógicas anteriormente. La pregunta es ¿cuáles han sido? A ver, si yo te lo pregunto a ti, a ver, recuerda, ¿cuándo ha habido una primavera pedagógica? A ver, algo, así un momento que hubo como una expansión así por la educación. Claro, estamos o a principio del 20, ¿no?, con toda la escuela nueva, ¿no?, de todo este movimiento, ¿no?, Montessori, ¿no? Y, claro, correcto. O sea, es todo la ILE y principios del siglo, ¿no? Y depende, de 19 y 20. La ILE y todo el movimiento de escuela nueva. Y de 1906, de 1910. Claro, depende de qué autor. Tengo toda la escuela nueva. Bueno, y toda la escuela nueva. Bueno, no vamos a estudiar aquí. Toda la escuela nueva es el principio del 20. Sí. Sí, claro, Froebel, de Crowley, todos estos. Y 20. Yo también te quiero dar las gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta, como me ha quedado claro, una idea que además comparto, que es que lo fundamental de todo y el papel más importante que tenemos es el de hacer pensar, inducir a pensar. Y yo doy clase en arquitectura, y en arquitectura, en la que se fomenta mucho la creatividad, y somos un poco como, estamos muy avezados en este ritmo. Pero a mí me entra cada vez más la duda de si con el tipo de enseñanza que fomenta la creatividad en el hacer, experimentar, estamos perdiendo la capacidad de interiorización y de silencio, que es la clave del pensar. Claro. Entonces, te pregunto en este sentido, ¿qué piensas de esto y cómo fomentarlo? Tú te has respuesto a ti misma. Claro, el hacer por hacer no hacemos nada. ¿No? Tenemos que interiorizar y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso cuando os he dicho el metaaprendizaje o la metacognición es fundamental, el darme cuenta de que estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo. Porque si no, aquello no se consolida.
Para que un aprendizaje sea bueno, tiene que ser significativo. Eso lo sabemos de toda la vida, ¿no? Y significativo es que tiene que estar relacionado con lo que ya sabemos, ¿sí? Si yo hago pero no lo consolido, eso se va. Entonces, ¿cómo hacemos ese entramado? Por eso la evaluación inicial es esencial. Y el despertar los conocimientos que ya traen, pero eso es... Bueno, ese silencio que es de la sobreestimulación. Y en sí, ¿no? También lo ha dicho Paco, ¿no? En el vagar, o sea, está más que estudiado que la creatividad nace justamente cuando vagas, cuando no haces nada. ¿Por qué? Porque las conexiones están. Entonces, cuantas más experiencias tienes, él va a buscar la información de una manera súper eficaz y dices, ahora. Y el ahora estás caminando o estás duchándote o estás durmiendo. Hola, yo quería preguntar, bueno, recientemente se habla mucho sobre las mujeres y las vocaciones STEM, ¿no? Que parece que como que las mujeres no se meten a profesiones vinculadas con el ámbito STEM. Y mi pregunta es si, bueno, si los expertos de educación tenéis algo de respuesta a esto. Sí. Tengo una experiencia también de eso. A ver, todo el trabajo con las STEM se hace justamente porque se evalúa que las chicas no llegan a las carreras más científicas o a los grados más científicos, ¿no? No aquí, en el mundo, ¿no? Entonces hay esa concienciación de qué pasa. Entonces empiezan a analizar para abajo, para abajo, para abajo y resulta que ya, pues con 10, 12 años, como que ya pierden ese interés, ¿no? Por lo científico porque hay un imaginario como que nos excluye, ¿no? De ciertas áreas, ¿no? Entonces se empieza a hacer ese trabajo. Yo participé en la primera Technovation Challenge de aquí de España y lo que hicimos fue niñas de 10, 12, 15 años, 12 semanas, cogen un problema que para ellas es importante, le dan la vuelta y crean una aplicación. Y lo hacen. O sea, en 12 semanas. En 12 semanas, niñitas. Ahora el día 1 se hizo el encuentro, bueno, la presentación de las experiencias. Unas cracks. Todas. Y dices, tío, o sea, un problema, le doy la vuelta, le doy la solución y creo una aplicación con eso. O sea, ¿cuánto talento estamos ahí, eh? No, porque también es un imaginario, es un constructo. Porque si tú las coges, les das esa oportunidad, imagínate lo que hacen maravillas. Entonces, es lo de siempre. ¿Yo no sirvo para las mates? ¿O creo que no sirvo para las mates? Es mentalidad de crecimiento que después Jesús creo que hablará.